possible effective. Primarily, I try to understand the nature and potential of nonviolent farm struggle. Digamos que Otpor ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O una referencia de la lucha no violenta. Hecho en Serbia, hecho en Egipto, hecho en muchos países del mundo. Inspirado en la lucha de Mohamed Gandhi, de Martin Luther King. La simbología que se le da de la mano blanca es el movimiento de la paz. Ha sido más o menos el mismo esquema, ¿no? Que es un tema de resistencia, una lucha de resistencia, y por eso es nuestro puño, ¿no? Que es símbolo internacional, símbolo universal de lo que es la resistencia. Creemos en la paz, pero la paz no es lo que produce este gobierno. Nuestro proyecto es hacerle oposición al gobierno y nuestro discurso es firme. Durante muchos años, Gene Sharp y el Instituto Albert Einstein vivieron en la sombra, pero el éxito de las revoluciones de colores en países de la vieja Europa socialista los dispararon a la fama. Para la CIA, fue tanta la expectativa en torno al alcance de la lucha no violenta que pronto concentró sus esfuerzos en extenderla a todo el mundo, incluida Venezuela. Estamos hablando de cómo sacar a Chávez del poder. Chávez sale con la teoría del doctor Gene Sharp, con el golpe suave. JABU es una plataforma de resistencia, una plataforma de lucha no violenta que su objetivo, bueno, es la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Lorenz Salé, coordinador general de JABU. A pesar de que su organización ha planificado actos violentos para intentar desestabilizar al gobierno de Chávez, parecería ahora buscar el mismo propósito por caminos distintos. He estado participando y participé en protestas fuertes, protestas muy violentas. Públicamente yo he pedido perdón y nuestra organización ha pedido disculpas porque en algún momento vimos que la violencia pudiera haber sido un método, ¿no?, de lucha. Ahorita creemos todo lo contrario. El pasado 31 de enero, miembros de JABU se declararon en huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas, exigiendo libertad incluso para los presos por el golpe de Estado del 11 de abril. Apenas un día después que terminaran la huelga, otra protesta empezaba frente a la sede del PNUD, con el pretexto de exigir aumentos en el presupuesto universitario. Todo como lo indica Gene Sharp en su libro De la dictadura a la democracia, una suerte de Biblia para los fanáticos de las revoluciones de colores. El problema es que el proyecto de Hugo Chávez Frías no es permanecer la universidad pública, es destruir la universidad pública que tenemos. El gobierno quiere destruir las universidades públicas. Ese es el destino de ellos, destruir las universidades públicas y crear una serie de soldaditos robotizados que piensen y hablen de la misma manera que habla él. Yo prefiero darle empleo a una persona que estuve 2 años hablándole de Che, hablándole de Cuba, hablándole del comunismo. Me va a servir mucho más para mi sistema que una persona que se graduó en una universidad libre, donde hay libertad de pensamiento, libertad de ideas, que probablemente sea una tranca para lo que es el avance del plan político. No puede educar a sus estudiantes en un pensamiento de una línea única, dictatorial, comunista, fascista. Entonces eso lo tienes en la bolivariana, eso lo tienes en la UNEFA. En los últimos 12 años, el gobierno bolivariano extirpó de Venezuela el analfabetismo, aumentó en 190% la matrícula universitaria y multiplicó varias veces su inversión social, pero algunos jóvenes prefieren ignorarlo. ¿De la UCB? Sí. ¿Qué presupuesto tiene la UCB para este año? El 60%. ¿Equivalente a? Ellos necesitan un poquito de... ¿Estudiantes de oposición no están de acuerdo con la auditoría de las universidades? No. ¿Por qué? Porque no sé mucho de eso, pero sí que sé que no están de acuerdo. Pero el presidente quiere aprobar una ley contra las universidades, quiere quitarle la autonomía a la UCB como tal. Pero no están de acuerdo ustedes en pedir presupuesto, pero también en la auditoría de ese presupuesto. Ah, no sé, ahí sí, no sé. Hay cantidad de información que seguramente nosotros como estudiantes no tenemos. Muchos aquí están marchando por algo que no saben, es verdad. A pesar de los llamados al diálogo de las autoridades y las convocatorias a mesas de trabajo con rectores de universidades autónomas, la protesta se mantuvo por 31 días. Aunque los huelguistas reclamaban providencias estudiantiles, muy pronto se hizo evidente que había otra agenda detrás. A Hugo Chávez que se ponga la alpargata porque lo que le viene es oro. ¿Cuál es nuestro objetivo?
primero, unificar la protesta. Y hay cientos de protestas a nivel nacional, pero están dispersas. Nuestro primer objetivo, unificar la protesta nacional. Vamos a seguir sumando inclusive internacionalmente. El llamado es ya a esas autoridades internacionales como la ONU, como la OEA. Si hay que cambiar este gobierno en búsqueda de la libertad y la democracia, pues se hará. El mal llamado movimiento estudiantil venezolano tiene una misión política muy importante que le ha dado la oposición venezolana y sus hermanos mayores allá en los Estados Unidos. Y no es nada más y nada menos que crear una base, un fundamento, una estructura de desestabilización con el fin de preparar lo que va a ser un escenario no electoral del 2012, un escenario de guerra en el 2012. La táctica como básica de la estrategia de Gene Sharp es que se mantiene y que va creciendo, ¿no? Las protestas, la violencia, el caos, para crear un ambiente que por un lado podría deslegitimar el proceso electoral o por otro lado podría luego impulsar todo lo que ellos ya han anunciado, han preanunciado, que serían declaraciones de fraude. Si no está claro en un cambio, tiene que pensar en hacer sus maletas. Tiene que pensar en que próximamente hay un proceso electoral y que este movimiento estudiantil que hoy lucha por la Universidad Venezolana está haciendo todo el esfuerzo y va a hacer todo el esfuerzo para también lograr que en el 2012 este país pueda retomar la democracia. Vilca Fernández, uno de los rostros más radicales entre los estudiantes de derecha. Aunque se dice defensor de la no violencia, su grupo, el Movimiento 13, ha ejecutado actos vandálicos y agresiones a policías, funcionarios de la Guardia Nacional y comunicadores populares. El Movimiento 13 es la antítesis de un movimiento estudiantil. Es un movimiento que se ha convertido en el brazo ejecutor, en el brazo mercenario de los intereses políticos de los que aspiran a derrocar el gobierno por la vía violenta. En una de las confrontaciones violentas contra la policía del Estado Mérida dejó saldos de 17 policías heridos y ningún estudiante herido, cosa que era un caso totalmente contrario en los años 80, donde teníamos estudiantes muertos, estudiantes heridos y ningún policía herido. Creo que ha sido una práctica en la que ha comenzado a actuar incluso hasta organizaciones de carácter internacional, no solo en el financiamiento de algunos de estos sectores, sino también en su formación y en su preparación. Decir porque hay muchos que están dando clases que no son ni licenciados ni nada, y no son licenciados y están dando clases. Así que los chavitas no tienen derecho a estudiar. Sí tienen derecho a estudiar, pero dignamente, que se jodan, así no. Así es que se gobierna, quita los chavitas, la mierda. Así es que se gobierna, dice los chavitas, no la mierda. La violencia, la xenofobia, el racismo suelen formar parte de un discurso estudiantil de derecha que parece nacer de repeticiones autómatas. En algunos casos, la alienación llega al extremo de Fede Marche, un joven que repudia a los estudiantes revolucionarios, pero que debe su nombre a la unión de las sílabas entre Federico Engels, Carlos Marx y Che Guevara. Señores, estudiantes de las universidades del gobierno, las universidades públicas tienen más de 50 años, ustedes son unos novatos. En otros casos, el discurso juvenil de derecha intenta presentarse como apolítico o ideológicamente impredecible.
Me identifico mucho más con el socialismo. No vamos a debatir sobre derecha o izquierda, no vamos a debatir sobre capitalismo o socialismo. Los estudiantes no somos de oposición o chavistas o nada de eso, los estudiantes somos un movimiento estudiantil. No tenemos ideología política. El discurso de ser apolítico a esta altura en Venezuela es totalmente fraudulente. O sea, es algo ridículo, porque lo escuchamos desde María Corina Machado, cuando dirigía a Súmate, organización fundado con el dinero, los dólares y el apoyo del gobierno de George W. Bush. Entonces, eso lo hemos visto con Stalin González, otro caso, estudiante. Vimos lo mismo con el caso de John Goycochea, estudiante estelar seleccionado por las agencias de Estados Unidos. John Goycochea dirige el grupo Generación Libre, también supuestamente apolítico. En realidad, uno de los opositores más activos contra la revolución bolivariana, premiado con $500.000 por el Instituto Cato, debido a sus acciones contrarrevolucionarias. Hemos diseñado unos talleres que son para consumo interno. ¿Qué son esos talleres? Nos van a dar a nosotros discursos. Símbolos que nos identifiquen, símbolos que nos hagan sentir parte de una nueva generación. Una juventud latinoamericana que, por sentirse desarraigada a su sistema político, a veces ni siquiera lo entiende. En el 2009, otra vez, John Goycochea, seleccionado junto con otros estudiantes de su mismo entorno, o jóvenes de su mismo entorno, seleccionado por el Departamento de Estado a asistir a un taller de formación y un encuentro en la Ciudad de México. En ese encuentro en México, organizaciones, financistas de Washington, junto con estudiantes jóvenes que han sido seleccionados desde Venezuela, también de Siria, de Irán, de China, de Rusia, de países, Cuba. El movimiento estudiantil venezolano hace rato que traspasó la universidad. Aquí los estudiantes no son importantes por el tema universitario, que los estudiantes son importantes como fuerza de resistencia ciudadana a la dictadura. Sería mejor para nosotros tener un dictador que no le diera nada a nadie, que tener un dictador que reparta dinero de forma clientelar y de forma populista para mantener a la gente oprimida siempre y para mantener a la gente callada siempre. John Goycochea y Roderick Navarro estuvieron entre los participantes a finales de 2010 de la llamada Fiesta Mexicana, una reunión que articuló en la Ciudad de México a representantes de Otpor, con opositores como Gustavo Tobar Arroyo y banqueros prófugos de la justicia venezolana como Eligio Cedeño, en el propósito de unificar a la juventud de derecha contra Chávez. John Goycochea, Manuela Bolívar, quien es la hija del exgobernador de Aragua, Hidalgo Bolívar, Roderick Navarro, estuvieron en la Ciudad de México, Distrito Federal, reunidos con la dirigencia de Oxford, quienes, además ya tienen ardua experiencia en esto de la revolución de los colores, y con un enlace, una pieza que han colocado un grupo de banqueros venezolanos, que son quienes están detrás de todo esto. Ahorita surgen líderes con programas de televisión, con recursos, tienen pancartas que las hacen en empresas, le dieron hasta el símbolo del puño ese semifascista. Y es ahí donde incluso John Goycochea trabaja con ellos para producir lo que es su guión, su manual de cómo ejecutar un golpe suave contra un gobierno. Pero hay un grupo de estudiantes y dirigentes políticos de la oposición venezolana que conocen de este plan, que conocen que el plan es tumbar a Chávez mediante cualquier vía. Esto es parte de una agenda en la que ellos trabajaron con las transnacionales, con asesores internacionales, con la orden de organizaciones fuera de Venezuela. El presidente Obama ya solicitó una cantidad de recursos a través del Departamento de Estado en el presupuesto del 2012, $5 millones por lo menos, para financiar los grupos en Venezuela. O sea, el tema, hermano, es que nada es gratis, nada es gratis. Probablemente sin saberlo, Joanny Sánchez en Cuba comparte la misma filosofía de John Goycochea. La bloguera fue seleccionada en 2009 por la revista Time entre los 100 personajes más influyentes del año. Con el apoyo de los medios de comunicación y no poco financiamiento internacional, Joanny es, en sí misma, una estrategia simbólica cuyos componentes intentan extrapolarse también a Venezuela. Roderick Navarro es enviado a Estados Unidos a hacer una gira, incluso que declara a la prensa en Miami
que se encuentra en Estados Unidos realizando una gira para crear una red de ciberdisidentes y de estudiantes contra Venezuela y Cuba. Un grupo de 3 o 4 blogueros que digamos los medios de la derecha, la gran maquinaria propagandística que tiene digamos los sectores conservadores del mundo, podrían impulsar y hacer como muy popular a ese nivel a ciertas personas que pueden pasar por gente como uno y en el fondo lo que están dando un mensaje desestabilizador. A finales del 2008, también en agosto de 2008, se envía un grupo de 8 estudiantes escogidos de diferentes universidades por toda Venezuela, y de esa gira es cuando nace en aquel momento el movimiento No Más Chávez. Lo que ocurrió en Facebook con esta marcha de No Más Chávez no es ni siquiera culpa de Facebook, simplemente unas 4 o 5 personas crearon una iniciativa de una marcha. Sin embargo, eso no hubiera tenido ninguna trascendencia si no hubiera sido porque esa marcha fue apoyada mágicamente, vamos a decir mágicamente, por un gran conglomerado de medios de comunicación. El uso de las redes sociales como espacios de movilización de la derecha, la diseminación en Twitter de etiquetas contra el presidente venezolano o incluso los llamados al magnicidio, son ingredientes en la esfera digital de un movimiento anti-Chávez presentado como gigantesco y en la realidad muchas veces famélico. Un ejemplo de que también en la red hacen lo suyo las transnacionales mediáticas. Y nuestra misión es debilitar las bases que sostienen este gobierno para democráticamente salir de él. Que, por lo menos yo, una de las primeras cosas que voy a hacer cuando salgamos. Es decir, en Venezuela vamos a sacar a Chávez en el 2012. Los medios de comunicación internacionales suelen ser el escenario de discusión preferido por la juventud de derecha. Su renuncia a espacios de debate interno pareciera demostrar que el destino más importante de sus mensajes simbólicos está fuera de Venezuela. Están mostrando signos que ellos saben que posee desgraciadamente un valor universal, que simplemente son materia prima para llenar los prime time, los noticieros en horas estelares de Europa Occidental o los Estados Unidos. La teoría de Gene Sharp es que la juventud es quien da la cara, ¿no?, frente a lo que es el movimiento popular, o sea, vanguardista en contra de un régimen tiránico. O sea, eso es el concepto. Y también porque la cara juvenil es también muchísimo más agradable y más manipuladora en los medios de comunicación. Manos blancas, bocas cosidas, rostros victimizados, forman parte de una construcción simbólica que sobrevive a base de estereotipos. Por un lado, el supuesto totalitarismo chavista. Por otro, la libertad que representarían los jóvenes de oposición. Hugo Chávez tiene que entender que esa política es totalitaria, que esa bota militar que ha venido pisoteando, que ese grito de guerra que tiene, que es socialismo, patria, muerte, nos decimos es libertad, democracia, ¿no? Más allá del socialismo, del capitalismo, aquí lo que hay, los dos modelos que hay claramente definidos en la calle, es el comunismo, y hay gente que defiende el comunismo como sistema, llámenlo como lo llamen, y bueno, un movimiento joven, un movimiento juvenil que defiende la libertad. La lucha que nosotros estamos planteando es la de comunismo frente a libertad. Tienes el miedo de que te van a meter preso por decirle algo al gobierno. Francisco Mateus, representante de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, con solo 18 años, repite de manera disciplinada el discurso del movimiento estudiantil de derecha. Tienes el miedo de ser sancionado, de ser golpeado, hasta de ser asesinado por simplemente dar a conocer tus ideas, dar a conocer tus reclamos. Si ellos quieren jugar en ese discurso, digamos, bajo ese método macartista de etiquetar, bueno, entonces lo que ellos llaman comunismo, que no lo es, lo que ellos llaman comunismo son las misiones, es barrio adentro, es la inversión social que se ha hecho, es el plan de viviendas. Comunismo, libertad, es decir, puros elementos antitéticos al comunismo, y no definen qué es un comunismo, porque evidentemente en Venezuela nunca se ha planteado el comunismo, pero tampoco me definen qué es paz, qué es democracia o qué es libertad. Que sepa el pueblo venezolano que ellos están en contra de las misiones,
que ellos están en contra de la salud, que están en contra de Barrio Adentro, que están en contra de Mercal, que están en contra de Pedeval, que están en contra de los planes de vivienda, que están en contra de la nacionalización petrolera. El movimiento estudiantil de los años 60 estaría totalmente en desacuerdo a lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela, de que estamos gobernados y pateados por esa bota militar que desde Miraflores está cada día haciendo estragos dentro del mundo civil. Empezó el pego en Caracas. Muertos, desaparecidos y un clima de represión que sirvió para justificar el repetido allanamiento a la UCB fueron la constante del movimiento estudiantil durante la dictadura puntofijista. Pero los estudiantes de oposición ven el pasado como una página envejecida de la historia. No nos olvidemos que en la Venezuela de los años 60, 70, 80 y 90, la protesta era criminalizada. Yo estuve presa primero por estudiar periodismo, segundo por ser militante de izquierda, tercero porque en la revuelta, en la rebelión del 27 de febrero de 1989, cualquier persona que estuviese en la calle era detenida. De hecho, a mí me detienen cuando están leyendo el decreto de suspensión de garantías constitucionales. Y estuvimos, como yo, muchísimas personas detenidas solamente por ser estudiantes, por ser de izquierda. En nuestra época, de cada 10 líderes que se iban construyendo, nos mataban 1, nos mataban 2, nos torturaban a 8. Y después de muchos años de lucha, surgía un líder estudiantil. Ahorita no, ahorita surgen líderes con programas de televisión, con recursos. No teníamos acceso a los medios, de hecho. Lo que nosotros vemos ahora, esta absoluta libertad, que cualquier dirigente estudiantil puede decir cualquier cosa del presidente, puede decir cualquier cosa del gobierno, eso no existía. Entre otras cosas porque los medios de comunicación censuraban. La censura y la represión de antaño han sido sustituidas hoy por la algarabía en los medios privados, la conexión con una agenda política opositora y el financiamiento escandaloso desde el exterior. Es un proyecto imperialista, es un proyecto del imperialismo norteamericano, este movimiento estudiantil, que además te dice, no, el puño lo tomamos en las luchas de no sé dónde, en tales partes. Bueno, ese es un proyecto que financió el imperialismo norteamericano. Ellos han usurpado el lenguaje de la izquierda y eso es algo que no podemos permitir. Yo no creo que el proyecto de la derecha, además con este mecanismo de acción utilizando a la juventud de la derecha, la juventud neofascista como carne de cañón, pueda tener cabida en Venezuela. Ellos están empleando el lenguaje de los revolucionarios, de las revolucionarias. Cuando se habla de libertad, cuando se habla de democracia verdadera. Yo creo que el gobierno venezolano tiene que ser mucho más agresivo en términos de política con la universidad. No podemos seguir financiando una universidad que forme enemigos del país. Hay que también desmontar lo que el show que han montado. Todos los estudiantes de humanidades tienen que pasar por todos los proyectos que se están haciendo en materia de misión, en materia educativa. Necesitamos jóvenes que critiquen, jóvenes que cuestionen y jóvenes que tengan su espacio, además, en ese proceso de construcción. La crítica tiene que ser desde el pueblo, la crítica no puede ser del extranjero, no puede ser de Washington la crítica. Teniendo claro, además, el proyecto histórico que estamos enfrentando y que esperamos derrotar. El proyecto de la derecha, el proyecto de este neofascismo, que además viene con el ropaje mediático, lo que lo hace aún más peligroso.